Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al servicio de Viña Mendoza, Comunidad Cristiana. Por lo que vemos, no hay nadie en este momento, pero está el Señor, así que eso es lo más importante. Estamos 2 o 3.
Sí, y el perro también, así que Perrito. somos 3. Así Cuidado que te que- va a voltear esto. Que bueno, si no saben quiénes somos una iglesia en la ciudad de Mendoza, en Argentina, que gracias a la cuarentena que hemos pasado por los últimos 4 meses, estamos transmitiendo nuestros servicios en vivo. Y bueno, bienvenidos y espero que les pido que pongan un comentario ahí para que sepamos que están cuando lleguen, porque acá acostumbramos a empezar ahora en Mendocina, que es a veces un poco más tarde de lo normal. Por acá les dejo con mi esposa Karina para que les dé un saludito. Hola familia Viña. Perdón que está medio inquieto perrito, si está distrayendo no lo miren pero vamos a orar, chicos. Vamos a pedir la presencia de Dios, que ya está aquí, el Señor ya está aquí, y queremos dedicarle este tiempo, esta adoración, este momento en que venimos para estar en su presencia. Así que aquí vamos. Señor, en el nombre de Jesús. It's not gonna work. Ouch. Perdón. ¿Crees que yo lo lleves a la jaula? Está bien. Señor, queremos darte este tiempo. Gracias que tú estás aquí, Señor, que tu palabra es donde dar 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Así que gracias por estar aquí, por tu presencia. Gracias que tú anticipas estos momentos, Señor, de encontrarte con tus hijos, con la familia de Dios. Señor, a medida que vayan llegando nuestros amigos, los bendecimos, cada hogar que entre en esta transmisión, cada familia representada, cada núcleo de amigos, cada núcleo familiar. Yo sé que estén ahora en otro momento, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos entrar en tu presencia con acción de gracias, con acción de alabanza, Señor, para decirte que te agradecemos que hasta aquí nos has ayudado, que una vez más decimos, una semana más, Señor, nos has protegido, nos has sanado, nos has guardado, has provisto alimentos en nuestra mesa, un techo sobre nuestra cabeza, los que estamos acá en Argentina en el frío. Gracias por casitas tibias, por camitas que nos acobijan en la noche. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad en las pequeñas cosas y en las grandes cosas que estás orquestando para continuar el curso de la historia, Señor. Tú eres el Señor de la historia. Y en medio de toda la incertidumbre y la locura que vemos día y noche, Señor, en noticieros, en las noticias, en conversaciones en la calle, Señor, decimos que tú eres Dios, el Dios eterno, el Dios que está en control a pesar del loquero que es este mundo. Señor, te damos gracias, te damos este tiempo, te adoramos, te bendecimos. Y Señor, te damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos. Es por gracia que salvo soy. Por fe y no por mí. A través de Cristo vida. Bendita la vida vivida en Él. Ven y adoremos. Ven y adoremos. Hemos sido revividos.
para que tengamos llenura de Dios y caminemos en su libertad. Ven y adoremos. Ven y adoremos. Ven y adoremos. Ven y adoremos. Ven y adoremos a nuestro Dios, a nuestro Padre, sea la gloria por siempre y siempre. A nuestro Dios, a nuestro Padre, sea la gloria por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Ven y adoremos. Ven y adoremos. Ven y adoremos. Ven y adoremos. El Señor nos está invitando esta noche a venir, a compartir su presencia, a adorarle, a disfrutar de su amor, de su paz. Señor, aceptamos tu invitación esta noche, donde estemos, cada uno en su casa, cada uno en su lugar, Señor. Queremos venir ante tus pies y pasar un tiempo contigo, Señor. Aquí estoy ante ti, en tu amor busco tu verdad. Sé que tu perfecta gracia me atrajo hacia ti. Por ti vivo en libertad, mi vida yo te doy a ti. Aquí estoy ante ti, Dios, alzo mi voz porque libre soy.
estoy de pie, alzo mis manos a aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré, tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy. Pues tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy. Les animamos a engancharse con la adoración. Esto es una actividad que empieza en la tierra, pero termina en el trono de Dios, en el ámbito, en la dimensión espiritual. Nosotros sabemos ahora por la ciencia que somos seres multidimensionales. Hay una parte nuestra que está estacionadita en nuestro living, a donde estén ustedes, pero hay una parte que está delante del trono de Dios. Y esa es la parte que conecta con nuestro espíritu, esa parte es la parte que ofrecemos delante de Dios, nuestra presencia en el ámbito de los cielos. Dios recibe esta oración. Y quería animarles a que cuando decimos que levantamos las manos, levanten las manos, cierren los ojitos cuando puedan adivinar la próxima línea de la canción. A veces tenemos que nos ayude a desconectarnos un poquito de las distracciones, de las otras cosas, la gente que está alrededor. Adoremos juntos, que los vecinos los escuchen adorar al Señor. El Señor recibe con placer, con delicia, esta ofrenda hecha con amor. Cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu bondad y cuán celoso es tu infinito amor. No hay otro Dios fuera de ti que sea digno de mi adoración. Grande es tu bondad, cuán grande es tu bondad y cuán celoso es tu infinito amor. No hay otro Dios fuera de ti que sea digno de mi adoración. Y aquí me tienes, y aquí me tienes, Dios, te amo, de nadie más
me tienes, Dios, te amo, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, aquí me tienes, Dios, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo. Señor, en este día elegimos a quién serviremos. Yo en mi caso serviremos a Jehová. Señor, nos damos cuenta que hay tantas cosas que están tirándonos de todos lados, Señor. El miedo, la ansiedad, la preocupación, la intranquilidad, la duda, la incredulidad. Pero, Señor, en este día queremos decir que te servimos a ti y a nadie más, Señor. Elegimos en este día, Señor, que tú seas nuestro Señor, que te servimos a ti y te adoramos a ti, Dios. Amén. Gracias a Dios por tu presencia aquí en cada casa representada por los que están mirando. Y bueno, bienvenidos a nuestro servicio online de la Viña Mendoza Comunidad Cristiana. Si recién se agregan a esta transmisión, estamos en Mendoza, Argentina, y estamos haciendo los servicios online en vez de presenciados porque estamos bajo cuarentena todavía después de 4 meses. Pero gracias a Dios también hay muy poca gente en esta zona, por lo menos que se han enfermado y muy poca gente muerto, así que agradecemos a Dios por eso y agradecemos a Dios por cada uno de ustedes que están aquí con nosotros y les damos la bienvenida y estamos por abrir la palabra de Dios y tengo una sorpresa para todos ustedes porque esta noche mi esposa Karina estará compartiendo la palabra con ustedes, así que acá viene, denos un segundo para acomodarnos. Hola familia Viña, ¿cómo están? Un gusto de ver los nombres y los mensajitos. Hola Flor, te extrañamos, os extrañamos a todos, pero a Flor especialmente porque era nuestro departamento técnico, ella nos hacía los videos, todo eso. Bueno, gracias por acompañarnos a los que están y a los que van a llegar más tarde y a los que verán en algún otro momento. En diferido. Apreciamos que se hagan el tiempo para compartir este ratito con nosotros. Estamos agradecidos de que a pesar de que no podemos reunirnos en persona, bueno, Dios proveyó esto es como que nos está empujando a ser versados en tecnologías que ni siquiera imaginábamos que íbamos a hacer. O algunos que están hablando ahora atrás del micrófono, todavía no sabemos por qué, pero bueno, el Señor está enseñándonos muchas cosas. Así que bienvenidos a todos, los amamos. Y quiero hacer una pequeña oración antes de largar en este tercer capítulo de Efesios, que completamos la semana que viene. Yo voy a hacer una primera mitad, un párrafo, una porción, y Marcos termina la semana que viene. Así que si tienen una Biblia por ahí,
para seguirla. Vamos a tener, por supuesto, como siempre en la pantalla, pero los que quieran seguirlo, Efesios capítulo 3. Así que, ¿por qué no le damos este tiempo al Señor? Y bueno, yo no soy predicadora ni maestra, solamente una sierva que con temor y temblor presenta una palabra delante de ustedes. Este estudio, obviamente lo hablamos con Marcos, vamos hablando de las distintas cosas, pero el que nos enseña es el Espíritu de Dios. Y esto no es una clase de geografía o algo que uno tiene que aproximarse a ello con su intelecto, sino con el corazón. Así que aquí vamos. Señor, gracias de nuevo por estos momentitos que compartimos como comunidad en el Espíritu. Gracias que en el Espíritu no hay distancia. Así que es como si pudiéramos tomarnos de las manos alrededor de un círculo aquí, delante de tu presencia. Gracias, Señor, por todas las iglesias, como dijimos esta mañana, por todas las comunidades de fe que se reúnen en un día como hoy para elevar tu nombre, para alabarte, para darte nuestra gratitud. Señor, gracias que estás presente en cada uno de ellos, como has prometido, eres fiel. Y Señor, te entregamos este momento, que tú seas honrado con nuestras palabras. Y Señor, que tú traigas las palabras y la verdad de tu corazón al nuestro, Señor. Abrimos nuestro corazón al ministerio del Espíritu Santo. Y Señor, que las palabras que nacen de ti, que caigan a tierra, pero lo que sea tuyo, Señor, que vaya a los corazones y lleve fruto. Señor, te damos este momento, me doy a ti, Señor, para que me ayudes a comunicar estos pensamientos. En el nombre de Jesús te adoramos, te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén. Amén. Así que, bien. Así que yo antes de empezar, lo que hice esta mañana también fue empezar a abrir este momento con dos escrituras que quiero que tengan como una marquita mental mientras hablamos de todo lo que hablamos, porque hemos empezado, hemos hablado ya de 2 capítulos de la epístola a los Efesios y se está hablando de las cosas que Dios ha hecho. Ya voy a hablar un poquito más de eso. Pero la idea es que creo que estas escrituras nos dan un poquito de perspectiva. Así que tenemos la de Juan, el Evangelio de Juan. Jesús estaba contando que él era el buen pastor. Esto no tiene nada que ver con Efesios. Vamos a ver varias otras escrituras hoy, porque yo me voy por las ramas. Eso, así es la forma que hacemos las cosas. Nosotros, bueno. Pero bueno, Jesús estaba explicando la parábola del buen pastor. ¿Se acuerdan? Cuando decía el buen pastor su vida da por las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Bueno, en ese contexto están estos 2 versículos que los voy a leer. Perdón, estoy leyendo en inglés. Yo soy Uy, tengo mis notas en inglés. Estuvo bien. Creo que le pareció gracioso. I am the good shepherd. Pueden tener una lección de inglés. El zurdo, no sé si está el zurdo. Sí está. Hola, zurdo. Yo soy el buen pastor. Ahora tengo que leer. Uy, qué problema. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Ahora, presten atención a este verso. Jesús dice, y piensen en el contexto. Está hablando a sus amigos, sus seguidores. Son todos de Galilea, de Capernaum, son todos judíos, ¿sí? Jesús era es un Mesías judío, ¿okay? Parte de lo que estamos hablando en Efesios es que Dios ha traído a los judíos y a los gentiles juntos, por eso esa es la perspectiva que quiero que tengan. Pero hablándole a judíos, Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ahora, ¿para qué lado me tengo que correr para que ellos puedan ver? Estoy tapando las letras, perdonen. Tengo ovejas que son de otro redil, y también ellas debo traerlas. El Señor tenía toda la intencionalidad de ir atrás de vos y de mí. Esas ovejas somos nosotros, somos de otro redil, no nacimos en un hogar hebreo, en un hogar judío, pero Jesús tenía su corazón para nosotros. Y hay otra escritura que quiero leer, que está en el libro de Génesis, más vale que lo busquen en mi Biblia. Génesis capítulo 12,
Oh, puedo tratar de leerla ahí. Esta palabra... 22 en realidad, no 12. Capítulo 22. Del 17 al 18. Ok. Génesis 22, 17 al 18. Y la pueden leer. Está medio turbio desde acá en la pantalla. Espero que ustedes la puedan leer allá. 20... Sí, perfecto. Voy a tratar de leerla de la pantalla entonces. Pero el contexto acá es, Abraham tuvo que pasar por una prueba muy, muy terrible. Y bueno, ese es otro estudio en sí mismo, pero Dios quería saber si él lo amaba más que al hijo que tanto quería. Y Dios, por alguna razón inexplicable, pero a veces pensamos que también le dio al Padre la emoción de entregar a su hijo por nosotros en la cruz, ¿cierto? Pero bueno, no voy a analizar eso, solamente quiero leer las palabras que Dios le dijo a Abraham en el momento en que, él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Es una cosa muy difícil de entender esto. Pero en ese momento Dios vio que la disposición de su corazón era decir, yo confío que me va a dar hijos de donde sea. Entonces el Señor proveyó un animalito y entonces ese animalito fue sacrificado en lugar de Isaac. De la misma forma que Jesús pagó el precio que nosotros debíamos pagar, ¿cierto? Sacrificado en nuestro lugar. La idea es esta, pero en ese momento cuando él entregó eso de su corazón, el Señor le dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Esta palabra nos incluye a vos y a mí. Todas las naciones del mundo, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas a través de la simiente de Abraham. Otras versiones hablan en otros términos de la semilla de Abraham, los hijos, los descendientes. Entonces, si ustedes se acuerdan de esas dos escrituras como un telón de fondo, lo que vamos a hablar, vamos a ir a Efesios. Y bueno, ¿te puedo pedir que lo leas? Sí, está bien. Marcos lo va a leer para nosotros. Efesios capítulo 3, empezamos desde el versículo 1. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Bien. Muy bien, gracias. Marcos, había la semana pasada
Marcos explicó el capítulo 2, ¿no? Y una de las cosas que vinieron a ser claras fue que Jesús derribó la barrera. ¿No es cierto? Una cosa más que quería decir. Sí, está bien. La barrera que separaba a los judíos de los gentiles y del resto del mundo, realmente. Ahora, yo quería decir esto, ¿no? Que no era que los judíos estaban tratando de dejar a todo el mundo de lado porque se sentían más importantes o esto o el otro. Realmente la razón es que Dios les había dicho que tenían que ser un pueblo separado para Dios. En ese tiempo, si ustedes se acuerdan, el contexto de cuando empieza la nación de Israel, el llamado a Abraham, fue un poquito antes de eso está Génesis capítulo 10, el incidente de la Torre de Babel. Dios les había, la familia de Noé salió del arca, Dios les dijo, desparrámense, cubran la tierra. Y bueno, la gente, varias generaciones más tarde, realmente lo que empezaron a hacer es amontonarse todos y hicieron esa... O sea, básicamente, lo que sea que haya dicho Dios, no nos interesa, nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros queremos, vamos a hacernos una torre, un nombre para nosotros y toda esa historia. Ese es el contexto de el nacimiento de la nación de Israel. El mundo, los gentiles, el mundo, todas las naciones, básicamente, en ese momento era un grupo étnico tal vez, pero rechazaron a Dios. Entonces dijo, bueno, muy bien, vayan. Entonces lo que básicamente es otra historia, eso, explicar eso, cómo fue y todo eso, pero básicamente Dios dijo, bueno, si el mundo me da la espalda, entonces lo que voy a hacer es empezar una nación que sea mi nación, para que me siga, para que me sirva, para que me represente en la tierra. Dios, desde Génesis, prometió mandar un Mesías a este mundo, alguien que resolviera el conflicto del pecado, ¿no? La separación que tuvimos desde que nos declaramos nuestra independencia de Dios, ¿cierto? Entonces Dios siempre tuvo en su corazón crear un medio humano, y eso es una línea genética, una línea de étnica que iba a traer el Mesías al mundo. Entonces, en esa idea, y porque todos los otros pueblos se deliraron, se fueron atrás de otros dioses, otros espíritus, principados y potestades que rigen cada nación, realmente hay... Esa es otra historia de nuevo, el otro día lo hablamos, pero en definitiva Dios dijo, bueno, ustedes van a ser mi pueblo, no quiero que adoren, que eran los 10 mandamientos, no tendrás otros dioses, no te inclinarás a ellos. Entonces, Dios quería un pueblo separado, porque la idea es que Dios quería proteger la integridad, la pureza del mensaje. Dios tenía una nación en el mundo que iba a traer el mensaje de Dios a todo el mundo, y iba a ser el vehículo genético, el material genético para que nazca el Mesías en el mundo. Entonces esa es la idea. Dios no quería que se casaran con otra gente de otras naciones, y ustedes, los que conocen un poquito de historia de Israel, ven cómo totalmente se deliraban cuando empezaban a mezclarse porque se iban atrás de los otros dioses, etcétera, etcétera. Entonces, para proteger, la ley decía, no, quiero que sean mi pueblo separado. Esa es la pared. No era que eran todos, que se creían mejores, estaban simplemente obedeciendo lo que Dios había dicho. Entonces, la semana pasada hablamos de cómo Jesús derribó la pared. Y ahora, en Cristo no hay ni judío ni gentil, esclavo o libre, hombre o mujer, persona educada o no educada, pobre o rico, somos todos llamados a ser hijos de Dios. Es una nueva identidad, no como este mundo define nuestras identidades por la casa en donde vivo, el auto que manejo o no manejo, la bicicleta que pedaleo. Esa no es nuestra identidad nunca más. Somos todos llamados a ser hijos amados del Señor. Muy bien. Entonces, esa era, y una de las cosas que Jesús hizo fue no solo derribar la barrera que nos separaba, ¿no es cierto?, primero de Dios y después de unos de los otros a nivel humano, sino que en Pablo está explicando el misterio de Dios. Y ya dijimos, ¿no es cierto?, que misterio no significa una novela de misterio, una cosa de espionaje o una cosa misteriosa, como decimos. Tiene otro contexto en nuestra cultura, pero misterio en el contexto del griego del Nuevo Testamento habla de algo que ha sido oculto por mucho tiempo y ahora es revelado. Ese es el misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Entre otras cosas, el Evangelio. La forma en que Dios resolvió nuestro dilema, nuestro paradigma de estar destituidos de la gloria de Dios por nuestra independencia, por nuestra arrogancia, por nuestra rebelión. Y Dios dijo, no, yo voy a resolver eso. ¿Cómo lo resolvió?
impensable casi pensar que Dios tome forma humana, venga a esta tierra, viva una vida como un ser humano y se ofrezca a sí mismo como una ofrenda por ese pecado, que fue realmente lo que fue tipificado durante todo el Antiguo Testamento en la ley, en los requerimientos ceremoniales de la ley hebrea, ¿no es cierto? El animalito que había que sacrificar, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿cierto? Eso es un misterio, es como que Dios lo había pensado, planeado, el trino Dios habrá decidido esto. Jesús dijo, voy yo. Bueno, cómo nos ha amado, que antes de ver nuestros piecitos sobre la tierra ya decidió. ¿Cómo es que dice la Biblia que Él fue crucificado antes de la fundación del mundo? Porque Él tomó esa decisión antes de crearnos, antes de que vos y yo estuviéramos en la tierra necesitando desesperadamente Dios. Dios había decidido que nos iba a salvar, que nos iba a ayudar, que iba a abrir un camino para perdonarnos, para darnos vida. Qué tremendo que es esto, nadie lo hubiera esperado, por eso es un misterio. Y por eso dice que Dios con esto le está mostrando a los principados y potestades, a toda la realidad del cielo que no conocemos. Nosotros creemos que son 4 angelitos tocando un arpa desafinada y tan aburridísima, pero no, el cielo es tremendo. Los ancianos, las criaturas, los seres vivientes, los ángeles guerreros, a todas esas criaturas, toda esa presencia espiritual, Dios les quería mostrar que Él podía redimir esta raza humana. Él quería darnos una oportunidad de ser su familia. O sea, yo creo que nunca lo vamos a entender. Por eso yo dije al principio, no nos acercamos a estas verdades con el intelecto, porque la Biblia dice, honestamente, que es locura. El Evangelio es locura de Dios, y dice que para los que no se van a salvar no tiene sentido, no lo pueden computar, pero para los que recibimos a Dios por fe, ahí entendemos la revelación. El Evangelio no tiene sentido para el hombre natural, estas cosas se perciben en el Espíritu. Bueno, a ver. Una de las cosas que Pablo dice en este capítulo habla de cómo él fue elegido para ser el apóstol a los gentiles y cómo él fue invitado. Realmente Dios le dio una invitación, como dicen, le hizo una oferta que no podía rechazar. Ahí es una línea de una película. O sea, no es que tenía mucha opción. Una vez que Dios te dice algo, es como cuando nos dijo a nosotros, quiero que vayan a Mendoza, ¿qué vas a decir? Yes, sir. Y acá estamos, ¿no? O sea, pero qué tremendo que es, qué honor ser invitado por Dios para un trabajo. Y Pablo fue el que, fue reclutado por el Señor mismo, ¿no es cierto? Y quería leer ese pasaje porque él lo explica muy bonito y nos hace pensar un poco en lo que significaba, lo que él iba a tener que explicar y hacer y decir. Ahora, Pablo, el contexto de este pasaje es Hechos 26, el final del libro de Hechos, donde ya está en camino, en poco tiempo va a estar en camino a Roma, donde muere, ¿no es cierto? Donde termina su vida, termina su carrera. Pero él está explicando su historia a un gobernador, a toda una corte judicial muy importante, porque venían sus acusadores que lo querían matar. Entonces las autoridades querían escuchar su defensa. Esa es lo que es la defensa de Pablo ante el gobernador Félix, Agripa y otros más, gente de mucho calibre. Entonces él dice, a ver, entonces, y lo que quería decir era esto. Él está contando la historia del camino a Damasco. Y los de ustedes que conocen la historia saben lo que pasó, que él era un fariseo envenenado contra los cristianos porque él era judío de judíos, hebreo de hebreos, se sabía la ley y no entendía, no le caía la ficha qué tenía que ver que viniera esta persona a predicar. Estaba muy enojado con eso porque pensaba que los cristianos están traicionando la tradición hebrea. En realidad la Biblia dice que Jesús vino para cumplir toda la ley y en ese sentido cumplió todos los requerimientos, ¿no? Pero él cuenta la historia de cómo entonces él estaba yendo a Damasco, estaba persiguiéndolos, matando a los que podía, metiéndolos en cárcel, iba a Damasco
para traer más cristianos presos a Jerusalén, qué sé yo. Bueno, en ese proceso el Señor se le aparece en el medio del camino de Damasco, le saca la tarjeta amarilla, jovencito, y me va a tener que escuchar. Y eso es lo que cuenta acá. Y lo que digo yo es la proverbial, lo noqueo de su caballo. Decimos nosotros porque todas las películas muestran un caballo, que Pablo se cae del caballo y ve la luz, y quién era el Señor. Bueno, la Biblia no habla de ningún caballo, pero es una de esas cosas que decimos nosotros. Bueno, entonces allí él le está contestando a Jesús. Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y bueno, y de repente es como, ahí sí le cayó la ficha. Y entonces él dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí, de lo que yo te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo, porque en este momento tenía todo un montón de gente haciendo pactos de que lo iban a matar, haciendo ayunos hasta que no lo maten, etcétera, etcétera. El Señor Jesús, yo te voy a librar de ellos, te envío a estos. ¿Quiénes son estos? Son los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Ustedes y yo, nosotros, somos todos los que no somos judíos, ¿sí? Entonces, pero quiero que piensen en esto. Una cosa que dijo Marcos la semana pasada es en esta epístola, cuando estamos estudiando y veas la palabra gentil, pone tu nombre en vez, reemplazarlo con tu nombre, para entender qué es lo que Dios intentaba para nosotros. Nos quería invitar a ser parte de su familia. Entonces, Él dijo, te envío a estos, o sea, a nosotros, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Dios está abriendo la invitación a los gentiles. Entonces, y que quiero, hago énfasis en estas palabritas porque quiero que pensemos qué es lo que significa conocer a Dios, ¿cierto? No hay tinieblas y todo un punto medio y la luz, o el poder de Dios, no, el poder de las tinieblas, del diablo. Y solamente dos canchas. Si no estás en una, estás en la otra. Y eso es para cualquier persona. Perrito está diciendo aleluya. Cualquier persona que no ha hecho esa decisión por Jesús de seguir al Señor, que pueda entender que si no perteneces a Dios, perteneces al reino de las tinieblas. Eso, no, a veces somos muy civilizados y muy gente buena y moral, pero si no hemos dado nuestro corazón al Señor, por eso Jesús era intencional en mandar a este apóstol que abrió el camino para que nosotros podamos conocer el Evangelio. Así que eso, ahora, una cosa que yo quería hablar es porque claramente Jesús le explicó que él iba a ser el apóstol a los gentiles, ¿no es cierto? Y bueno, a ver, una cosa que yo quería notar, y solamente lo voy a mencionar, porque no, por una cuestión de tiempo, no los quiero cansar, pero toda la epístola hemos estado hablando de que el misterio de Dios es que los hebreos y los gentiles llegan a ser un pueblo, que los gentiles somos adoptados en el linaje de Abraham. Entonces somos hijos de Abraham por fe, porque Dios nos ha recibido y nos ha adoptado. No por sangre, somos por fe, hijos de Abraham, ¿no es cierto? Y bueno, hemos hablado mucho de esto, ¿no es cierto? Hablamos al principio de Jesús derribó la pared, todo eso. Una cosa que quiero hablar es un tipo de pensamiento que ha permeado, ¿cómo se dice? Permeado toda la iglesia desde muy temprano. Y solamente lo quiero mencionar porque es una cosa bastante peligrosa. Lo que quiero decir es esto. Se llama teoría del reemplazo. Y yo honestamente hace muy poco tiempo que escucho esas palabras. Pero la idea es que la mayoría de los institutos bíblicos, la mayoría de la teología que se ha ido pasando de generación en generación está contaminada con esa forma de pensar. Y en su peor estado, esto es antisemitismo. O sea, la iglesia en su momento es como que alguien decidió, y quiero que hay varias personas, yo estuve haciendo metiéndome en el internet para ver, porque no quería entender mejor de qué se trataba.
Y desde el siglo III, IV, Agustín, hay un montón de gente que escribió disertaciones, pero básicamente en un momento dado ellos pensaron que Dios no había anticipado que los judíos le iban a matar a su hijo, entonces dijo, no los quiero más, ahora voy a adoptar la iglesia. Y Israel, no tengo nada más que ver con ellos, chao. Eso no está en la Biblia, eso no tiene ninguna base bíblica, pero es una cosa que de alguna forma la iglesia adoptó. Quería decir, y lo dije esta mañana, es que el diablo odia a Dios, odia al pueblo de Israel. No es ningún misterio, nadie secreto que el diablo odia a Israel. Obviamente, odia toda la creación de Dios, pero en particular porque Israel es lo que Dios ama. El diablo le ha tirado con todo lo que ha tenido. Y lo que yo dije esta mañana, y lo digo de nuevo, es que él usa lo que tiene y lo que puede para tirar en contra de Israel. Esto es una realidad. Si uno tiene más conocimiento de la Biblia, lo que pasa es que es como una realidad que hemos suprimido y pensamos, no, ahora el Nuevo Testamento, lo único que me importa nosotros, porque nosotros no somos el centro de la atención de Dios. Los judíos son el pueblo hebreo, el pueblo amado de Dios, y nosotros hemos sido adoptados. Pablo lo explica en el capítulo 11 de Romanos, hablo bastante de eso, si alguien lo quiere buscar un poquito más. Así que tienen 2 deberes si les interesa perseguir estos 2 preguntas en la teología de reemplazo. Es una, ver los orígenes y lo que explica. Ya van a ver qué mal que está, pero lamentablemente, como dije, el diablo va a usar cualquiera y usó la iglesia. Y yo lo digo porque en otros países en este momento hay mucho problema con racismo. Bueno, antisemitismo es una severa forma de racismo, pero es mucho más profunda y más venenosa porque el diablo odia a Israel. Y yo quiero que como nosotros como Viña, comunidad de Viña, nunca tengamos nada que ver con esa forma de pensar y abramos los ojos y no nos dejemos engañar. Entonces, hay iglesias que, o sea, la iglesia primitiva decía, decidieron que los judíos eran los matadores de Cristo, entonces por eso los echaron. Hay toda una historia terrible, los echaban en España, en las Edades Medias, hay muchísima historia de esto, y nuestro país lamentablemente tiene muchísimo antisemitismo, aunque no se lo habla en la calle, no se lo dice, pero la gente es como que lo lleva en el ADN, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque el diablo quiere separar a ese pueblo, que todos lo odiemos. Yo lo que quería decir es esto, que no hay excusa hoy, aunque ha habido teología media que como que ignoraba toda la parte del plan de Dios para el pueblo de Israel. Creo que hoy tenemos acceso a recursos, Biblias, traducciones, hasta manuscritos antiguos, y uno puede ver, pero simplemente con conocer nuestra Biblia ya podemos tener un buen antídoto contra toda cosa que quiere infiltrar nuestra fe. Nuestra fe, yo les animo a que tengamos una fe pura, cristalina, que no tenga cosas que están en contra de lo de Dios. Dije esta mañana, lo digo de nuevo, no podemos amar a Dios y no amar lo que Él ama. No podemos amar a Dios y deshonrar al pueblo de Israel, o decir, no, nosotros somos mejores, ellos ya no sirven, Dios no los quiere. No, Dios va a completar su plan para los gentiles, y la iglesia es formada de los dos. Estamos lado a lado con ellos. Así que simplemente era una pequeña palabrita de caución. ¿Está bien? Sí. Pero básicamente para que no... yo lo que digo, el antídoto para toda mala teología es conocer nuestra Biblia. Entonces esto es lo que les animo. Leamos la Biblia, conozcamos nuestra Biblia, aprovechemos estos estudios. Esto lo explica tan clarito el Nuevo Testamento, el corazón de Dios para su pueblo amado. Así que ese punto lo quería mencionar, no lo voy a elaborar obviamente porque es larguísimo, pero simplemente lo tiro ahí para que si alguien lo quiere estudiar un poco más, ¿sí? Bueno, y quería decir entonces que bueno, que nos tomemos el compromiso de estudiar la Biblia, de conocer nuestro Evangelio, conocerlo bien. Porque hay cosas hay tradiciones religiosas que no vienen de Dios, vienen de tradición religiosa, y no siempre son como contrapeso para nuestra fe. Y Jesús, una cosa que dije esta mañana es esto: Dios le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Así que ahí tienen una razón muy simple para querer si quieren la bendición de Dios. Bendecimos a Israel. La iglesia ha sido adoptada en la familia de Dios gracias a Israel y al Mesías que tenemos. Bueno, la última cosa que quiero decir es para dejarles un pensamiento. Pablo fue entonces, como dijimos, como leímos, llamado a ser el apóstol a los gentiles.
Y en el capítulo 2 del libro de Gálatas, no lo voy a leer, simplemente él menciona, está hablando de Pedro, el apóstol del Señor, y dice, Pedro ha sido llamado a ser el apóstol a los judíos y yo soy el apóstol a los gentiles. Y yo me quedé pensando en eso, porque pensé, los que conocen la historia de Pedro, Pedro fue llamado a visitar a la casa de un centurión romano, la historia en Hechos capítulo 10, otra cosa para leer si quieren, donde decía que este centurión estaba buscando a Dios, estaba orando, daba limosna, les había construido una sinagoga hasta a los judíos en ese lugar donde estaba, y el Señor le quiso predicar el Evangelio, entonces mandó a Pedro. Lo pueden leer ustedes, no cuento la historia más, capítulo 10 del libro de Hechos, pero es el que Pedro hubiera sido la primera persona judía que entró en una casa, lo que está acá, cuando ven la sombra de la colita de Blue, es Blue que está por acá dando vuelta. Pedro fue a la casa de un gentil, de una familia gentil, y antes que terminara de predicar, el Espíritu de Dios cayó sobre ellos y recibieron a Jesús y se convirtieron con gran alegría. Fue la primera familia gentil que conoció el Evangelio, ¿no? Uno diría que con esa historia yo hubiera elegido a Pedro, porque ya tenía una entrada y ya había tenido que defender esa decisión con el concilio de Jerusalén, porque se metió en mil problemas con los de Jerusalén, porque cómo vas a ir a la casa de un gentil, etcétera, etcétera. Pero Dios lo llamó a Pedro a ser el apóstol a los judíos. Y Pablo, que era un erudito, era una persona súper inteligente, brillante, hablaba varios idiomas, era ciudadano romano, que eso tenía mucho peso en su cultura, contexto cultural, conocía la escritura, hubiera sido un perfecto candidato, en mi opinión, para ser el apóstol a los judíos. Pero es como que Dios los cambió. Y yo digo, ¿se habrá equivocado Dios? Bueno, y hay como un patrón en muchas de las personas que Dios llamó en las historias bíblicas. Muchos decían, no, a mí no. ¿Qué dijo Moisés cuando el Señor le dijo, quiero que vayas a libertar a mi pueblo? Empezó, no, manda a otro, no yo, porque no por esto, por lo otro, Gedeón. Hay tantas personas que, incluyendo nosotros, ¿no es cierto? Y yo quiero decir esto, es como que la historia de Pedro y Pablo era como que se equivocó el Señor, lo hizo al revés. Pero lo que pasa es esto, que Dios se glorifica en nuestra debilidad y a veces nos saca del lugar cómodo donde nos creemos fuertes y nos manda a hacer algo que no es nuestro fuerte tal vez, pero que nos obliga a depender de Dios. La ilustración obviamente es Marcos y yo, que el Señor nos invitó a venir a Mendoza. Nosotros estábamos tenemos hijos en Estados Unidos, tenemos nuestra vida profesional, yo estaba hasta enseñando en la universidad, que es toda una historia en sí mismo, el gusto precioso de tener cosas muchas, estábamos súper metidos en cosas allá con gente, conectados, y Dios dijo, quiero que vayan a Mendoza. Y nosotros, bueno, en nuestra debilidad, con temor y temblor, nos vinimos, estamos aquí haciendo esto y no creemos que somos la mejor elección. No tenemos 22 años, por empezar. Hay muchas razones. No somos teólogos, no somos pastores. Bueno, somos pastores, el Señor nos ha puesto a cargo de este trabajo, pero no. Solo quiero decir esto, que a veces Dios nos pide cosas que nos sacan de nuestra zona de estar cómodos, el comfort zone, la zona de confort. Y eso nos obliga realmente a depender de Él. La última cosa que quiero decir es, el versículo 13, a ver si lo encuentro. Sí, el versículo 13, una más, ya me la va a buscar Marco. 13. Una más. Estábamos ahí todo el tiempo. Ahí, ok. Quería leerles esta última parte, es la última palabra que les dejo. De todo esto espero que algo les haya ministrado. Pero hay una palabra que me encanta que dice, el versículo 12, mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Me encantó eso, cuando Pablo explica esa línea, de decir, no tenemos que tener miedo. Dios ya nos aceptó, como dije antes, Él desde antes de la creación del mundo guardó un lugarcito en su corazón para vos y para mí, nos llamó por nuestro nombre
antes de que naciéramos. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía un destino, una vida, un futuro, una esperanza. Y venimos a Dios por medio de la fe, sabiendo que Dios ha perdonado nuestros pecados, ha provisto un medio, un camino para aceptarnos en su familia. Así que los dejo con ese versículo. Pensar que esta semana, mientras estamos enfrentando miedo, duda, incertidumbre, que podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza para pedir ayuda, para pedir dirección. Así que les dejo esto. La semana que viene Marcos va a hacer el resto del capítulo y ya completamos el capítulo 3. Así que gracias por escuchar, los bendigo y lo dejo Marcos a hacer la última oración, las últimas palabritas. Gracias por estar. Hola, gracias Karina. Pero me está volviendo loco. Yo lo saco. Bueno, queremos decirles a todos que lo bueno es que no es un misterio. Antes era un misterio, pero como acá dice, ese misterio de la salvación de Cristo dice que está dado a conocer a través de la iglesia. O sea, yo creo que es nuestro trabajo hacer conocer el misterio de Dios para la gente, que es las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo, ¿no es cierto?, que vino a morir por nosotros. Y como recién dijo Karina, que podemos acercarnos a Dios sin miedo, sin vergüenza, ¿no es cierto?, con toda confianza, porque Cristo abrió el camino para que podamos llegar a Él. Entonces, no se desanimen, gente. Yo sé que estamos en tiempos medio de desánimo, que viste, la cosa está medio jodida y todo eso, pero acerquémonos a Dios con confianza, que Él está allí para recibirnos. Y la forma, si no conoces a Dios, si no sabes si tenés una relación con Dios, la forma es a través de Cristo. Tenés que creer en el mensaje de Cristo, creer que Él vino y murió por vos para darte vida, para darte libertad. Así que, bueno, voy a terminar con una oración y bueno, les queremos decir también, iglesia, que nosotros oramos por ustedes todos los días y que sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, pero creemos que Dios está en control y cuando salgamos de todo esto vamos a salir mejores que antes, mejores que nunca, por este tiempo de prueba que hemos pasado. Así que Dios, yo te pido por cada persona que está escuchando en esta noche, Señor, háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, hacernos acordarnos del sacrificio que hiciste por nosotros para que podamos acercarnos a vos, Dios, como un Padre querido que le da cosas buenas a sus hijos, Señor. Y quiero pedirte también, Señor, por los que están pasando por problemas de dinero, Señor, de inestabilidad económica, emocional, Señor, todas esas cosas, te pido que estés con cada uno de ellos cerca, Señor, que puedan sentir tu presencia, que puedan sentir tu abrazo, que vos estás con ellos, Señor. Y gracias de nuevo por el sacrificio de Cristo, que nos dio la libertad y una vida nueva y una esperanza, Señor. Te agradecemos y te bendecimos y te decimos que te amamos. Y gracias por este tiempo que pudimos pasar juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Y recuerden, cualquier cosa que necesiten, oración o quieran conversar o lo que sea, para eso está el WhatsApp. Nos hablemos. Si no tienen nuestro WhatsApp, si nos están visitando, nos pueden escribir acá por mensaje de Facebook también. Y bueno, que tengan una buena semana, que Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos pronto. Chao a todos. Chao, nos queremos a todos. Chao, chao.